Vamos a empezar esta conversación. Esta conversación va a quedar grabada para que la puedan acceder, para que la puedan repetir, para que puedan sacar tips, para que se emocionen cada vez más con todo este mundo de posibilidades que tenemos. Eh, Cuando se conecte Lizeth, pues le damos entrada. Paisuli, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas y por qué hoy una mujer como tú nos acompaña en esta conversación. Hoy vamos a hablar entonces del rol que tiene el consultor perinatal y DULA en la salud sexual y reproductiva, y aunque nos pareciera como algo pues, que sí está relacionado, ¿cómo es que es esa perspectiva de salud sexual y reproductiva? Cuéntanos quién eres y cuéntanos un poquito de qué haces aquí precisamente hablando de este tema con nosotros. Claro que sí, doctora, pues muchas gracias por la invitación, pues me siento Déjame muy Vicky, por orgullosa. favor. Doctora, me suena Gracias. como... Bueno, muchas gracias por esta invitación tan bonita y tan especial para mí. Bueno, mi nombre es Faisuli Arias. Mi nombre tiene un significado muy especial, es un nombre que significa fe en una diosa guerrera y pues eso soy. Soy enfermera, apasionada por mi enfermería, pienso que escogí la profesión ideal para mí. Entonces, eso es algo muy importante. Soy epidemióloga, magíster en salud pública, especialista en salud sexual y reproductiva. Me he desarrollado mi vida laboral durante muchos años, durante 17 años con el Grupo Salud COP como coordinadora nacional de promoción y prevención. Luego tuve la oportunidad de estar en Profamilia y allí ya empecé a hacer un campo, una inmersión en el campo de la salud sexual y reproductiva en el campo y en el contexto humanitario. Luego la vida me llevó a entrar allí a formar parte de un grupo de docentes de la Universidad del Área Andina, docente de enfermería y en la búsqueda de medicina. Luego estuve en Americares como coordinadora nacional de salud sexual y reproductiva. Americares es una ONG con presencia acá en el territorio colombiano. En este momento, pues ya entró en su receso de finalización de proyecto y actualmente soy la directora de un proyecto con la Fundación Jalú, que también es otra ONG presente en el territorio colombiano, y como directora en el marco de un proyecto con el Fondo de Población de Naciones Unidas, y allí le prestamos atención en salud materna, en anticoncepción, en aportar para la disminución de todas las violencias basadas en género a las que todos estamos expuestos, atenciones importantes, subsidios monetarios a toda la población migrante que se encuentra totalmente en el marco de la frontera, esos pasos fronterizos tan importantes como son en Riohacha, pero no en Riohacha, sino en el lugar muy, muy, muy lejano de Uribia, allí donde uno toma el carrito a las 6 de la mañana y está llegando a su territorio a las 2 de la tarde, duerme en hamaca, tiene contacto con tiene un enfoque muy bonito etnocultural, algo muy bonito, entonces uno ahí empieza a aplicar la diversidad, empieza a aplicar todo este contexto. En Arauca, ustedes saben que en Arauca más somos víctimas de conflicto armado por este paso fronterizo y la cercanía de la victoria, entonces hacen que seamos más vulnerables aquí la población en todo lo que tiene que ver el conflicto armado. Y entonces ahí en Arauca, específicamente en Saravena, que ustedes lo han escuchado, y en Arauquita, Fortul y Tame, es mi zona de incidencia. Y aquí Ok. en norte de Santander ¿Vives estoy ahí, allá? sí, ¿Vives no, allá? en Bogotá soy Ok, cachaca, soy ok. rolita al 100. Entonces, y allí en Ocaña también tenemos incidencia en algo maravilloso que es la salud materna y el cuidado en anticoncepción. Soy mamá de dos hijos, soy mamá de un hijo que se llama Joan Miguel Bernal. El niño grandote ya tiene 23 años, es ingeniero aeronáutico y tengo una princesa que tiene 16 años y actualmente se encuentra en grado décimo. Vivo con mi madre y tres ¿Cómo se hermosas, llama la princesa? Paula María. Y vivo con mi madre y pues tres gaticas. ¿Qué me trae a mí? Porque como les cuento, soy una mujer apasionada, no, me veo como una mujer muy entregada a mi profesión y sobre todo al respeto por los derechos
humanos y mucho más los derechos sexuales y reproductivos, que muchas veces las enfermeras en las consultas dicen, no, es la formulación del anticonceptivo y no miran la dimensión y no se abarca todo este contexto de la sexualidad que es tan importante para todos nosotros. Se ve la sexualidad desde una parte muy ligada a la genitalidad, muy ligada a la anticoncepción y no se ve en el marco totalmente de la integridad y no se mira al ser humano como una persona única. Entonces, eso me trae, por eso, y quise a tener un acercamiento tan importante a esa sensibilidad que tiene parir.co. Entonces, quise hacer esa inmersión muy importante para mí Ok. para poder abarcar todas las acciones y mucho más ver esa mujer como un ser integral, ver esa mujer que necesita de un cuidado, que no solamente este acompañamiento de la dula tiene que ser para las mujeres que tienen mayor poder adquisitivo, sino nosotros también podemos ir en el campo de esas mujeres en contexto de vulnerabilidad, que muchas veces no significa que no tengan dinero, sino significa que vienen huyendo por disidencias, por grupos armados, por violencias también en los territorios, que sabemos que acá en Colombia, obvio, ya el gran número de personas de nacionalidad venezolana, sino también de otras nacionalidades. Entonces, siempre vamos a tener, y no solamente ocurre que en La Guajira, no ocurre que en Cauca, no ocurre en todos los rincones de nuestro país, siempre uno va a tener contacto con estas personas que necesitan de nuestro calor humano. Entonces, por eso estoy aquí y por eso soy orgullosa de pertenecer también a esta red tan linda que es parir.com. La familia parir.co. Qué interesante todo este recorrido, qué interesante ver como una mujer que tiene todo un recorrido académico, todo un recorrido estructurado desde, pues desde la salud, ¿cierto? De todo el sistema de salud, de todo lo que hacemos los que somos profesionales de la salud, pero que también tiene esa, o se permite precisamente esa visión integral de lo que significa la mujer y todo su entorno. Me parece súper interesante tu recorrido y todo lo que nos has compartido, pero sí quiero hacerte una pregunta corchadora. ¿Cómo es que una epidemióloga, enfermera, es decir, cuadradita, ¿cierto? Pero sensible, se piensa en ese rol de ser consultor perinatal? O sea, ¿cómo hizo clic en tu cabeza y en tu corazón este rol de ser doula y consultora perinatal en tu trabajo? O sea, ¿qué fue lo que dijo? Yo tengo que hacer esta formación y tengo que explorar este territorio. ¿Qué fue lo que te hizo clic? Sí, ver tantas necesidades en las usuarias, básicamente en el territorio, y ver que los profesionales de salud muchas veces vemos como un número más al usuario y a la usuaria y no se ve como un ser totalmente integral. Que no sepa, o sea, porque uno muchas veces es el volumen y uno ve en las instituciones, generalmente en las EPS, que lo miden a uno por número, y muchas veces esos datos, como yo digo, cualitativos, no se observan de una manera razonable. Entonces, para mí, el hecho de ser una consultora perinatal es poder tener un mejor y un acercamiento muchísimo más asertivo con esa población vulnerable que lo necesita. Yo soy súper sensible, entonces el hecho de tener ese acercamiento en parir, en que me enseñaban a respirar y yo decía, un momento alto que yo también estoy viva. Entonces, el hecho de que le digan a uno, stop, la vida no va así, porque entonces no se imaginan hoy el día que yo he tenido anoche a la hora que me acosté haciendo informes, sacando datos, y digo, un momento, un momento. Entonces, ahorita mi madre me preguntaba, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, no, pues voy a estar aquí en mi relax, en mi desestrés, porque voy a hablar de lo que me gusta en la escuela donde me gusta. Y por eso entonces yo integralmente, yo necesitaba hacer un par en el camino para poder también dar y seguirle dando desde esa integralidad un cuidado y un bienestar a esas usuarias. Entonces, por eso, ese cuidado perinatal, yo, como les digo, yo soy una enfermera muy apasionada por mi trabajo y me gusta, me encanta hacer este acercamiento con el embarazo, pero mirarlo no solamente, venga, que el cuadromático, que la prueba de tolerancia, que la prueba de avidez porque le salieron las hemonoglobulinas, le salió el IgG, el IgM positivo, entonces córrele, no, no,
esperemos un momento, expliquémoslo al usuario porque dicen, no, ¿y a mí qué me va a pasar? Entonces muchas veces nosotros en el acelere dañamos ese vínculo tan bonito que debe existir esa y oportunidad. muchas veces es aprender a escuchar porque sencillamente con escuchar a la usuaria se le baja la tensión arterial, con escuchar a la usuaria se le quita la ansiedad que pueda llegar a tener y nosotros en el mundo de la salud vamos a 1000 por hora y no nos detenemos un momento. Entonces, para mí ese acercamiento perinatal es básico en este momento para fortalecer ese cuidado integral. Qué chévere. Bueno, piensa uno siempre que habla de salud sexual y reproductiva, siempre, pues obviamente piensa en el embarazo, tema de salud reproductiva, pero también lo enfoca hacia la anticoncepción, tú lo decías bien, y sabemos que en el sistema de salud los profesionales pues estamos medidos por, tú misma lo decía, lo decías, por indicadores, por número de pacientes, por diagnósticos. ¿Cómo hacemos para integrar precisamente esa parte del cuidarse, que también lo estás mencionando de una manera muy bonita, el hecho de aprender a respirar y a ponerse en la mano y decir y reconocer en qué estoy yo, ¿cierto? Cómo estoy funcionando para poder estar frente al otro. ¿Cómo lo integramos en ese trabajo de salud sexual y reproductiva? Porque es importante hablar de anticoncepción, es importante hablar de prevención de ITS, es importante hablar de todos estos temas que hacen parte de la salud sexual, de el placer, por ejemplo, del conocimiento del cuerpo de la mujer y del hombre también, en este caso puntual, pues también de la mujer. ¿Cómo lo integramos en esa vida acelerada que tenemos desde esa perspectiva que nos hemos permitido ver aquí en París? ¿Cómo fue esa integración que estás ahorita, recién graduada, Ujú. visionando que va a suceder? Sí, yo siempre, como les he mencionado, apasionada por los derechos sexuales y reproductivos y desde el mismo momento en que tengamos contacto con esos usuarios, con esas mujeres gestantes, con esos papás en gestación, entonces empezar a tener esa educación, pues desde la primera infancia, no solamente es tener ese acompañamiento. Cuando ya las niñas, las mujeres son adolescentes, los hombres son adolescentes, entonces también no solamente decirle, mire, tómese la pepa, no, no, no. Aprendamos a escuchar y es lo que de pronto uno de los valores que yo me traje y aquí está en mi corazón de parir.co, la escucha totalmente activa, el ser reflexiva y primero escuchar qué es lo que quiere, porque no es a la consulta que me trae la niña de 14 años, la mamá y me dice, no, planifique la que ya está en tiempo de merecer, porque muchas veces Sí. dicen eso. Entonces dicen, no, es que yo ya la vi con el noviecito. No, no, no. Escuchemos qué es lo que quiere. Generalmente las mamás viven muy aceleradas y obvio, es normal que no quieran un embarazo en adolescente como ninguno de nosotros, pero tenemos que aprender a escuchar, a sembrar esos valores para que sencillamente los muchachos aprendan a hacer una elección informada, a decidir cuándo van a iniciar relaciones sexuales. Yo pienso que muchas veces dicen, no, es loco, pero cuando uno hace sus actividades y bueno, que a pesar que de pronto Lisset no se ha unido en este momento porque ella también es muy reflexiva en la anticoncepción, entonces es saber también cómo dar ese mensaje clave a las personas que lo necesitan. No es el hecho porque todo el mundo da cátedra, que existen las pastillas, que existe la pila, que le existe el chip, que como quieran llamarlo, sabemos que existen los anticonceptivos, pero ¿cuál es su valor en mi vida? ¿Cómo yo puedo tomar un anticonceptivo y puedo decir, esto va a servir en el proyecto de vida, esto me va a ayudar a mi crecimiento como mujer? ¿Qué quiero yo como mujer? Yo desconozco si de pronto alguna niña como me ha pasado, una joven de 16 años dice, yo quiero ser mamá y yo quiero casarme tempranamente y quiero tener un embarazo. Es muy respetable porque es la decisión y el proyecto de vida para esta joven. Pero habrá otra señora que tiene 45 años y dice, yo quiero tener mi sexto embarazo. Entonces son los extremos importantes que yo como profesional debo escuchar. Por eso dije, me traje ese valor tan importante, una escucha activa, ser muy reflexiva para así poderle dar una respuesta a lo que el usuario necesita. No es lo que la enfermera, no es la que la dula piense, es saber escuchar lo que realmente quiere y así tener un hilo conductor para poder brindar esa respuesta.
Como yo les digo, existen fules anticonceptivos, pero de pronto a mi prima le sentó mal la pila. Y yo Mm, no quiero porque así lo mencionan, el implante sí, subdérmico, sí, sí. le sentó mal la pila. Mire que yo cómo voy a hacer con el rayo, porque el rayo también puede caer y me puede afectar a nivel cultural. Yo Mm, también, ¿cómo puedo llegar a esa comunidad? A mí me pasó algo muy cómico, como cercano. Pues el día que nos graduamos de Dulas, yo al otro día tenía vuelo para Riohacha, entonces yo no, pues muy linda, yo con mi cartelera, yo dije, no, pues genial, llegué, estaba cansada por el viaje, pero recargada totalmente de energía. Yo dije, no, pues vamos a hacer una charla aquí con la comunidad Guayú, y yo dije, no, espectacular. Entonces yo empecé a hablar de las partes del cuerpo con unos jóvenes más o menos de 16 años. No me hacía entender lo que realmente lo que realmente yo quería generar. Entonces el profesor me dijo, no se preocupe, me dio como muy angustiada, no se preocupe, lo que pasa es que ese lenguaje que usted está utilizando, y yo dije, por Dios, necesitamos un traductor guayú para que les lleve ese mensaje clave. Entonces yo hablaba y el traductor guayú les decía, y ellos, ay, y ahí sí me respondían, y yo dije, no, pues son cosas que a uno le parecen tan obvias, tan importantes, y no sabemos escuchar. Entonces, para mí ese enfoque en anticoncepción propiamente es tan importante para poder rescatarlo y aterrizarlo acá. Lo mismo cuando la señora está en su posparto. Si ella no quiere el anticonceptivo en ese momento, ¿por qué no podemos respetar la decisión de la usuaria? No es que se embarace y que el periodo intergenésico tan corto, es claro, pero es decisión de nuestra usuaria. Y eso es precisamente ese acompañamiento que yo también quiero sembrar y decirle a mis compañeros, un momento, escuchemos. ¿Cuál es mi misión como Dula? Enseñar, orientar, acompañar y sobre todo escuchar. ¿Qué es lo que quiere? Entonces yo la oriento. Si ella dice, no, es que yo quiero tener otro bebé en un año, listo. Entonces, si queremos tener un bebé, pues existe un anticonceptivo que podemos utilizar durante un año y después nos vamos a preparar para la nueva gestación. Pero escuchemos, ay, no, usted ya tan vieja, quedar otra vez en embarazo. Ay, es que a usted no le da pena. Ay, es que mire ese peladito tan chiquitico, no ha soltado la teta y otra vez, o sea, son comentarios hasta que yo de mis propios compañeros escucho. Entonces, nadie nos está preguntando nuestra opinión, sino sencillamente escuchemos para poder darle una respuesta integral a lo que requieren nuestras usuarias. Ese es como el propósito y lo que yo quiero buscar. Que me parece muy interesante todo lo que nos dices y voy a rescatar como para ir recogiendo también todos estos aprendizajes que has tenido como enfermera. Claramente tu rol de tu profesión pues tiene que ver con estos temas. No todas las consultoras y dulas perinatales lo van a hacer desde ese camino, ¿cierto? Sí. Hay mujeres y hombres que se forman como consultores y consultoras para acompañar los embarazos, para acompañar el posparto, para acompañar la preconcepción, pero qué interesante poner esa perspectiva de ser dula y consultora perinatal hacia precisamente el proyecto de vida que significa concebir, ¿cierto? O sea, cuando uno habla de anticoncepción, pues le pone el anti, pero realmente la palabra fuerte ahí es la concepción, el concebir una vida. Y creo que ese aporte que haces a hacer la reflexión del proyecto de vida es una de las herramientas que creo que puede ser valiosa para quienes quieran explorar desde su rol profesional, porque pues no todos tenemos esta profesión, quizás los médicos, las enfermeras, podemos hacer este rol de acompañamiento de la anticoncepción. Una dula no necesariamente tiene que estar entrenada en anticoncepción, una consultora perinatal no va a ser ese su fuerte, pero sí, obviamente tiene que conocer. Y el segundo aspecto que creo que es relevante y hago clic con eso que dices, y es la escucha activa. Generalmente nos preparamos para responder, pero no para escuchar lo que la otra persona requiere, Ujú. ¿cierto? Y en el campo, por ejemplo, de los consultores que hacen su ejercicio de dula en un parto, por ejemplo, escuchar eso que dice el cuerpo de la mujer, escuchar eso que está diciendo ese bebé en ese proceso es súper importante, pensándolo acá, en este escenario de salud sexual y reproductiva, en la anticoncepción y en el proyecto de vida, creo que es súper importante, es muy relevante porque un adolescente de 16 años quiere ser mamá
y porque Mm, dentro de su proyecto de vida tan joven está ser mamá. Muy probablemente no es una decisión libre, ¿cierto? Tú sí, hablabas de las violencias basadas en género, el abuso y otras formas de violencia que hay en los hogares y quizás visualizarse como ser mamá es una posibilidad en ese cerebro adolescente para cambiar la historia. total. Entonces también uno tiene que estar con una escucha muy activa y ser muy perspicaz porque esa no es una decisión libre, ¿cierto? A pesar de que sea su decisión, pues también hay que hacer el acompañamiento. Me sucede a mí en mi escenario, y lo voy a poner acá, yo soy ginecobstetra, soy ginecodula, me encanta esa combinación de palabras, soy ginecodula, llevo muchos años trabajando eh, en el camino de proteger el nacimiento y ahora, hoy estoy trabajando en Profamilia, precisamente en el programa de anticoncepción pues de ligaduras y me llama muchísimo la atención porque me llegan muchas niñas jóvenes, ya no son niñas, jóvenes de 17, de 18 años, porque tienen que ser mayor de edad, que han tomado incluso la decisión desde mucho antes y hacen la consulta y están esperando el día que cumplen 18 para hacer una anticoncepción definitiva como lo es la tubectomía o la ligadura de trompas. Y yo siempre hago, cuando estoy con ellas, en el corto momento en el que me encuentro con ellas, les hago dos o tres preguntas de cuál es la razón de estar aquí hoy a los 18 años, porque hay muchos métodos anticonceptivos. Y me he encontrado muchas respuestas, ¿cierto? La más fácil es que a mí se me va a olvidar tomar las pastillas y yo hoy no me quiero embarazar. Hoy en mi proyecto de vida a los 18 años, no, ¿cierto? Quiero ejercer libremente mi sexualidad, pero no me quiero embarazar y a mí se me va a olvidar el método. No quiero los efectos que tienen los anticonceptivos hormonales, ¿cierto? Me da miedo ponerme un dispositivo. Y a veces siento que quizás si hay un acompañamiento mejor y una escucha activa en el pre de esa cirugía, pudieran haber otras vías. Finalmente también me he tenido que parar en la raya con algunos compañeros y decir, ella está en su decisión libre, ¿cierto? Si por ley puede hacerlo después de los 18 años, pues también está en su derecho de tomar esa decisión, pero tiene que ver con toda esa posibilidad de ser sensible y empático con el otro, ¿cierto? Y la empatía es eso que nos permite ponernos como en el mismo nivel y permitirnos ser sensible con lo que el otro está proyectando. Yo hacía una reflexión hace poco en un curso de salud planetaria al que fui, y la reflexión que hacía era precisamente el tema de la mirada. Y hacía esta reflexión porque los seres humanos, como ya no nos vemos, es decir, yo aquí me estoy viendo hablar en la cámara y te veo en el recuadro del lado, pero realmente no te proyecto mi mirada. Cuando uno está de frente con otro ser humano, esa posibilidad de mirar es también la que nos enfrenta a permitirse esa empatía, ¿no? Esos ojos de la otra persona te proyectan muchas cosas, su sentir, su deseo, su miedo y escuchar activamente, mirando a la otra persona, pensando en las causas o en las razones que lleva a que tome decisiones como, por ejemplo, un tipo de anticoncepción o cómo afecta esta anticoncepción su proyecto de vida. Creo que es ese camino de poder ir como hilando este tema de salud sexual y reproductiva con mi rol de doula y consultora perinatal. Y lo último que creo que de todo lo que nos acabas de compartir es precisamente lo que tiene que ver con el comunicar. Los que somos profesionales de la salud creemos que tenemos la razón y siempre comunicamos la verdad. Y a veces sucede muy frecuentemente que estamos perdidos y que quizás la verdad que tenemos, sí es una verdad técnica, pero hay unas verdades maravillosas que dejamos pasar por alto. Las comunidades indígenas uno aprende muchísimo de esa perspectiva de esas otras verdades, de cómo el cuerpo, la naturaleza, las mismas creencias, pues tienen fuerza en este proyecto de vida, ¿sí? Y creo que es absolutamente necesario pensar en esta perspectiva de consultora perinatal desde la salud sexual y reproductiva con esa palabra proyecto de vida.
¿cierto? O sea, ese anticoncepción, la palabra concepción en la mitad y todas las posibilidades que hay alrededor de eso que podemos hacer. Salud sexual no necesariamente tiene que ver con la reproducción, ¿ya? Salud sexual tiene que ver, por ejemplo, con el placer. Y no hablamos del placer, no hablamos del placer. Y tiene que ver con el placer propio y el placer con el otro. Entonces, a veces también muchas personas terminan tomando decisiones porque su vida sexual fue solamente direccionada hacia la parte de reproducción. ¿Qué piensas de eso que acabo de decir? ¿Cómo te suena ese otro camino de posibilidad desde esta perspectiva de salud sexual y reproductiva? Total, o sea, yo soy, aún hay un escritor, no sé si lo habrán escuchado o visto también por Instagram, que se llama Ezequiel López. Él es un Okay. sexólogo argentino que habla muchísimo sobre ese poder de la seducción y el poder del erotismo. Entonces, a veces son temas que de pronto se dejan a un lado, pero muchas veces las usuarias, nuestras queridas compañeras, que nosotras estamos de pronto realizando ese acompañamiento como dulas, muchas veces quieren también tocar ese tema. Ujú. En el embarazo, pues yo no me siento de pronto atraída, yo no me siento tan sensual como anteriormente. En el posparto, ¿qué va a ocurrir también con todo ese cambio hormonal importante, donde yo no voy a tener el deseo sexual? Entonces, ¿quién mejor que una dula para estar escuchando teniendo una escucha activa y brindando totalmente esas herramientas y explicando que es totalmente normal por ese cambio hormonal que se sucede tan importante en el posparto y durante el embarazo? El hecho de poder tener también relaciones sexuales durante este tránsito del embarazo es muy importante, y como dulas, entonces pueda que uno no sea médico, ni sea enfermera, ni tenga de pronto ninguna aplicación de pronto académica en los temas, pero les cuento que sí es importante porque estamos en una etapa fisiológica muy bonita, que es el embarazo y es ayudar a crecer. Entonces, como tenemos que ayudar a crecer ese nené y estamos haciendo ese acompañamiento, la mujer, o sea, esa gestante como mujer, ¿a dónde queda? Entonces, ese acompañamiento que yo también haga, el que también le oriente, que si puedo tener relaciones sexuales, claro, hay de pronto condiciones patológicas que no nos permiten. Entonces, es explicar también el por qué. Aún, por ejemplo, cuando iniciamos el tercer trimestre, también para que puedan acompañar esas contracciones, se habla de tener relaciones sexuales porque pues eso también estimula la actividad uterina gracias a la oxitocina. Entonces, Sí. él también que se pueda permitir, no solamente como gestante, sino como mujer, ese acompañamiento durante el embarazo. Y lo que Vicky tal vez me parece muy bonito, que también hayas reconocido lo importante del proyecto de vida, el que nosotros sepamos escuchar. Es que yo digo, no es que yo le vaya a explicar al adolescente ni a la gestante, no, de los métodos anticonceptivos, porque es que es muy fácil entrar a Google y decir cuáles métodos anticonceptivos o Sí. con qué puedo planificar. Ahí están. Lo que la población, lo que nuestras personas que son sujetos de atención de nosotros, que son, vamos a ser garantes de esos derechos sexuales y reproductivos, lo que quieren es que estén acompañados, que escuchemos qué es lo que quieren, que nosotros no impongamos cosas, sino que realmente se escuche, y de esa manera uno puede dar respuesta a lo que el usuario, a lo que la gestante, a lo que ese papá en gestación quiere también y necesita escuchar, que nosotros podamos dar esa respuesta tan bonita. Que si de pronto lo que la usuaria necesite, por eso está estresada, es porque nunca ha llegado a ese orgasmo, a ese placer sexual. Escuchemos, que muchas veces, y esa es una forma, yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a muchas de mis compañeras y muchas de mis usuarias, el hecho de que no tengamos un orgasmo no es culpa de mi pareja, porque el placer viene acá totalmente en un sentido y debe ser un sentido integral, y que yo misma lo voy
a percibir, yo misma lo voy a buscar, yo misma tengo, o sea, esa autoestimulación debe ser tan propia y que no nos dé miedo tocarnos, que no nos dé miedo explorarnos, pero siempre y cuando se haga en los momentos de privacidad y totalmente, pues, obvio, contra el respeto, ni tengamos esa exposición donde Ujú, no es permitida. Entonces también ese acompañamiento, porque yo tengo una compañera que está en gestación, entonces me decía, entonces la escucho, entonces hay mal o bien estoy haciendo el papel de dula, de ese acompañamiento y de esa escucha totalmente activa, entonces empiezan a hablarle a uno, no es que usted qué opina que mi hijo se masturba, usted qué opina, o sea, esas cosas. Terminó no siendo asesor familiar también. Asesor familiar Sí, y claro. bueno, y entonces uno escucha y entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que necesita ella? Porque de pronto no, yo voy a hablarle sobre los cuidados y sobre la alimentación, entonces ella lo que quiere es preciso tocar ese tema, entonces de Ujú, pronto yo como Dula tengo preparado para hoy el acompañamiento de la usuaria, pero ella sencillamente no quiere el día de hoy hacer ejercicio, ujú. no quiere que hagamos ese acercamiento, sino quiere que la escuche. Entonces, el plan inmediatamente y el cronograma que teníamos nosotros inicialmente, pues hay que cambiarlo. Entonces, sí, esa escucha, vuelvo y lo retomo, vi que esa escucha, ese acercamiento tan bonito, y no solamente es hablar en el proyecto de vida del joven de 16 años, sino yo que ya soy grandota, también tengo un proyecto ¿Cómo de va mi vida, proyecto de vida? como Claro, todo. Entonces, sí, claro. uno ya a esta altura de vida, entonces uno dice a los 3 meses, bueno, ¿qué hice? ¿Cuál fue mi proyecto? ¿Qué quise hacer? No lo logré, entonces venga a ver cómo me salgo de esta manera. Entonces, yo pienso que la dula no debería ser solamente en el acompañamiento perinatal, sino que todas las mujeres necesitamos de esa escucha y de esa persona que finalmente nos va a ayudar como a tener un aterrizaje mucho más bonito y más asertivo en todos los aspectos y aún más en salud sexual y reproductiva, que como digo, es una dimensión presente, pero muy Ujú. olvidada. Y muy importante. Paisuli, vamos a ir concluyendo porque creo que es súper importante que entendamos la perspectiva de salud sexual y reproductiva. Ya hablamos de la reproducción, de cómo podemos pararnos pensando precisamente en la concepción, en todo lo que significa traer un ser humano al mundo, proyecto de vida, pues también los anticonceptivos. Mm, para los que estén viéndonos y nos vayan a ver en el futuro. Tampoco es que estemos diciendo que un consultor perinatal pues tiene que hablar obligatoriamente y exclusivamente y súper preparado de estos temas, pero sí es importante que veamos que hay otras perspectivas desde las que podemos trabajar como consultores y como dulas, y no solamente el nacimiento. Creo que para los profesionales de la salud y las otras áreas que nos acompañan en este camino del acompañamiento, es importante lo que aportamos en Parir, ¿cierto? En Parir hemos pensado, parir.co, se ha pensado precisamente esta perspectiva holística de quién es esta mujer y quién es esta familia y quiénes están ahí, ¿cierto? No solo como el concepto de familia, sino quiénes son los seres que están ahí. Y eso, pues precisamente lo hacemos a través del conocimiento propio de nosotros como personas, nuestros estudiantes, porque precisamente ese conocimiento, así tú lo ponías en el nivel del placer, ¿cierto? Pero conocerse a sí mismo y sus límites hace que podamos acompañar muchísimo mejor. Voy a retomar dos cosas que me parecen muy importantes y tienen que ver con el placer. Y tienes razón en tanto que, por ejemplo, el orgasmo es un tema muy debatido, muy tabú todavía Mm, y muy desconocido por la mayoría de las mujeres y los hombres, ¿cierto? Digamos que tenemos todavía ese rezago de la estructura patriarcal, donde las relaciones sexuales son para la reproducción. Qué ujú. rico pensar que podemos tener una sociedad que disfrute su sexualidad sin pensarse en el daño del otro, sin pensarse en que se está haciendo mal, sino que se está disfrutando de una posibilidad porque somos seres humanos sexuados también, ¿cierto? La sexualidad y el placer hacen parte de nuestra vida, es una dimensión importante, tú lo decías muy bien y olvidada. Entonces, qué chévere que podamos pensar que podemos seguirnos entrenando, por ejemplo, en ser acompañantes de ese proceso de sexualidad de las parejas. Puede ser una Mm, perspectiva interesantísima. En el posparto, en la gestación, creo que es un tema que
muchas familias nos van a poner en la conversación, ¿cierto? Puedo tener relaciones, no puedo tener relaciones, los mitos que hay alrededor. Creo que esa podría ser una próxima charla que tengamos, una próxima conversación. ¿Cuáles son los mitos que se tienen alrededor de la gestación y pues de las relaciones sexuales y de la exploración del placer? Y una realidad es que las mujeres, puntualmente, los hombres, digamos que pudieran conocer mejor esta dimensión, pero las mujeres nos negamos al placer porque somos mamás, ¿cierto? Y como que una cosa no va con la otra. Y en el posparto esto aflora de una manera muy compleja. Muchas mujeres en el posparto quisieran tener una vida sexual muy normal como la traían antes, pero muchas otras realmente entran en un momento de sus vidas en las que ese placer sexual está desplazado a un lado. Entonces, esa conversación con las parejas y con las familias es súper importante porque los hombres pues también van a estar ahí y si bien no tienen los cambios en ese cerebro que tiene una mamá para cuidar de la cría, tienen sus propios cambios, esta parte de las relaciones sexuales en ellos es muy diferente y quizás no, hay que tener esa conversación en algún momento si sale. Y aprovecho este espaciecito para decir que no necesariamente tenemos que saber todos los temas. Es decir, si a mí me incomoda o no soy capaz de hablar del tema o no la tengo clara, ¿cierto? En el tema puntual, por ejemplo, del placer o de un orgasmo, de las relaciones sexuales durante la gestación, para mí no es un tema que tenga claro, o la masturbación, por ejemplo, ¿cierto? Pues yo no lo sigo, ¿cierto? Puedo con Ujú. toda tranquilidad decirle a esa mamá, en este momento no tengo las herramientas para acompañarte, pero lo vamos a hacer, ¿cierto? Lo buscamos para una próxima conversación, ¿sí? No contestar por contestar, porque a veces uno piensa que lo que uno cree es lo que es, la propia verdad, y de pronto la embarra. ¿Sí? Entonces, si uno no se siente seguro en ese tema porque no lo ha trabajado, yo nunca he hablado con nadie de masturbación en adolescentes, por ejemplo, o sea, no es mi tema, ¿sí? Y no me sentaría con una familia a hablar de este tema, pero pudiera buscar a una persona que lo haga, ¿cierto? Entonces, también yo siempre les digo, los que han recibido la formación conmigo, que hay que ponerse la mano en el corazón y hasta donde les dé, ese es el límite, porque no todo lo pueden resolver y sucede en el trabajo de parto y sucede durante la gestación y sucede en el posparto y en la lactancia, donde hay límite para lo que yo sé y lo que puedo acompañar. Eso es súper importante en el rol de ser doula y consultor perinatal. Creo que con esto, lo último que me queda por decir con relación a la salud sexual es que hay que posicionar a la mujer gestante como mujer, no como Ujú. incubadora, ¿cierto? Ujú. Y a la mujer madre como mujer. Ujú. ¿Sí? Y ahí hay una fortaleza muy importante de los que se quieran formar en esta perspectiva de ser dulas y consultores perinatales con perspectiva de salud sexual y reproductiva. Todo el tema de anticoncepción, sí, muy bien, lo podemos trabajar. Todo el tema de proyecto de vida que hace parte, pero ese poder que yo tengo como mujer, ese poder que yo tengo para conocer mi cuerpo, conocer mi proyecto incluso de vida sexual, ¿cierto? Ujú. Porque quizás muchas mujeres no nos hemos preguntado cuál es mi proyección, ¿cierto? Y tienen una pareja con la que tienen relaciones frecuentes o no, pero nunca han puesto en la mesa como, oye, ¿cuál sería nuestro proyecto de vida sexual? Esa pregunta sería súper interesante en un Ujú. matrimonio. Esa pregunta sería muy interesante durante la gestación, como, bueno, nos vamos a embarazar, sé que van a haber unos cambios, ¿cómo la vamos a proyectar? Porque eso también se puede planear. Y generalmente hay muchas vías para llegar al placer y hay muchas vías para llegar al orgasmo, pero no las conocemos, ¿cierto? Pensamos que es el mismo y la misma posición tradicional y hay muchas otras herramientas para explorar el placer. Entonces yo creo que vamos a dejar esta puerta así súper abierta de salud sexual, de placer y de erotismo, en la que podemos explorar muchas cosas y que quizás muchas mujeres y muchos hombres que se formen como consultores perinatales y dudas lo puedan tener dentro de su plan de acompañamiento, sería súper interesante. Tenemos clases de sexualidad y tenemos clase con sexóloga en nuestra formación, la tuvieron ustedes con Carolina, o sea, que es una clase brutal, maravillosa,
y ella es una de nuestras docentes estrella. Entonces, para que se queden tranquilos los que van a hacer la formación, pues van a recibir información al respecto. ¿Qué pasa con la formación de parir? Que nosotros les abrimos unas perspectivas de cómo pueden ustedes transitar por ese rol que deciden formarse como consultores perinatales. No todos nuestros consultores son lo mismo, ni todos están en la misma perspectiva. Por eso hoy estamos hablando hoy con Faisuli, precisamente de salud sexual y reproductiva. Faisuli, dos cositas que quieras decir para terminar esta conversación tan rica que acabamos de tener, para que podamos Sí, cerrar en no. esta noche de miércoles 16 de agosto. No, rescatar dos cosas bien bonitas, Vicky, que es hablar de lo que también nos estemos cómodos y no, o sea, la comodidad acá es muy importante porque eso se Ujú, transmite. O sea, si a claro mí me que sí. ponen a hablar del cambio ambiental, entonces sí, como que yo digo, pero pues bien, como dice mi hija, sí, bueno, pero pues es sentirnos muy cómodos en lo que queramos de pronto explorar y un tema también muy bonito y maravilloso que surge durante el embarazo y que como dulas, las que de pronto tenemos esa inclinación hacia la parte del erotismo son también los juguetes sexuales, entonces que no nos queden también a un lado, porque nos pueden preguntar el uso de lubricantes durante las relaciones sexuales, durante el embarazo, durante el posparto, Ujú, son importantes, es un tema que también sería muy rico y es rico explorar para los que nos apasiona este mundo tan bonito y sobre todo basados en un continuo denominador que es el respeto y que tengamos ujú. totalmente presente que somos mujeres. Estamos en embarazo, estamos en posparto, pero somos unas mujeres y desde ahí también pues igual al empoderamiento femenino cuando nosotras también conocemos que tenemos derecho a un orgasmo, que tenemos derecho a ese placer sexual, que tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo y a explorarlo como un territorio totalmente integral. Entonces, desde ahí parten muchas cosas bonitas, Vicky, y creo que las dos estamos conectadas en muchos aspectos y Sí. pienso que este empoderamiento en salud sexual y reproductiva nos lleva totalmente a que nuestras mujeres busquen ese empoderamiento con esa información y mensajes claves que desde cada una de las profesiones nosotros desde parir.co y toda esta formación tan linda que hemos hecho, este acercamiento de escucha, de valores, de toda esta dimensión, porque somos muchos de muchas profesiones, entonces, y de Sí. muchas culturas, entonces uno escucha a nuestra compañera, uno dice, wow, chévere. Yo en ese grupo creo que era la única cachaca, pero entonces uno los escuchó y uno, pues chévere compartir y muchas experiencias significativas que uno va Ujú. guardando y va guardando en esa cajita de saberes que todos tenemos. Entonces, no sencillamente agradecerte a ti por el espacio. Mira que yo pienso que a veces una hora no es suficiente para uno poder hablar de todo lo maravilloso. Como les dije, para mí este espacio ha sido un espacio de encuentro maravilloso y de relajarme y de estar tranquila. Como yo les digo, a mí el ser Dula me enseñó un momento. Hay un espacio, respiremos para poder continuar, porque así se vienen todas las cosas encima. Un momento, respiremos y continuemos, porque así esa es la vida. Entonces, son herramientas muy significativas para cada uno en nuestra vida. Qué rico escucharte, qué rico que hayamos podido acompañar todos esos aprendizajes desde nuestra formación. Créeme que Parir ha hecho esfuerzos grandes y siempre ha puesto su norte en tener este acompañamiento de calidad con muchas perspectivas. Nada de lo que decimos acá es un determinante, es decir, acá cabemos muchos con muchas perspectivas y creo que eso hace parte precisamente de lo que nosotros, a lo que nos convoca, ¿cierto? Qué bonito poder recibir de ti que aprendiste a hacer esa pausa y a leer el ritmo de lo que está pasando. Creo que eso es fundamental. Bueno, quedan súper invitados en nuestro canal, en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp están toda la información que quieran pedir, que quieran solicitar, las dudas que tengan. Mañana iniciamos un proceso súper bonito de un nuevo acompañamiento y creo que cada vez es mejor porque cada vez somos más, porque hacemos comunidad, porque hacemos red y porque finalmente eso que nos hace sumarnos a la transformación del nacimiento y a la construcción de paz desde las pancitas es una realidad. Qué chévere hablar de sexualidad, qué chévere hablar de placer, me encanta hablar de erotismo y con esto cerramos.
una invitación abierta a seguir hablando del tema. Vamos a seguir teniendo estas conversaciones tan ricas con todos ustedes. Un abracito y me alegro mucho haber estado contigo aquí, Faisuli. Muchas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por disfrutar este espacio igual que yo. Nos Gracias, vemos muchas en una bendiciones. próxima. Claro que sí. Vale, Bendiciones y hasta luego. Feliz noche para gracias. todos. Gracias. Chao, Hasta luego. igual para ti.